Buenos días, bienvenidos al Congreso de Previsión Social organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La apertura estará a cargo del señor presidente del colegio, doctor Eduardo Aguad. Vale, gracias. Hola, buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta casa, a ustedes que van a vivir esta jornada de derecho de la previsión social. Quiero felicitar a los organizadores de todo este evento por el esfuerzo y porque le dan importancia a un tema importante. Un tema que nos compete a todos. A algunos por una cosa y a otros por otra. Creo que la previsión social debiera ser una de las prioridades del Estado. Creo que así como siempre digo que tenemos un Estado irrespetuoso con la discapacidad, digo también que tenemos un Estado irrespetuoso con la previsión social. Porque no puede ser que se sepa que un señor de avanzada edad, por ejemplo, tenga que judicializar aquello que necesita para seguir viviendo después de haber trabajado 30 o 40 años y tenga que judicializar lo que está pidiendo y que esa judicialización dure años y muchos lamentablemente lleguen al final de sus vidas sin lograr lo que están reclamando, que no es más que un derecho que tiene adquirido. Los juicios tienen que ser ágiles. Y tiene que haber muchísima menos cantidad de ese tipo de juicios, si tuviéramos un Estado respetuoso con los viejos. Y no lo digo peyorativamente, yo también soy viejo. Independientemente de la idea política que se tenga, no tiene nada que ver con la idea política que pueda tener yo o que puedan tener ustedes. La irrespetuosidad es del Estado. El Estado tiene la impronta que el gobierno le da. Tenemos la gran mayoría de nuestros jubilados que viven, pero muchísimo por debajo de la línea de pobreza. Y algunos por debajo de la línea de indigencia. Me pregunto si
con lo que leí la vez pasada de que hay 40.000 millones de dólares menos en ANSES, no se podrían solucionar muchísimos de los problemas que tienen hoy los mayores. Por eso me gusta tanto que se haya hecho este congreso, porque estoy seguro que se van a debatir temas muy importantes, como los de la llamada reforma previsional y otros que tienen que ver con la vida, porque después de los 60, después de los 65 años, continúa la vida. Y si una persona hizo los aportes necesarios como para después de los 60 o 65 años o 70, poder vivir dignamente, creo que eso debiera suceder. Y en la gran mayoría de los casos no sucede. Hay que encontrar soluciones para eso. Yo siempre digo, a mí me toca recibir a los abogados que pasan a ser honorarios, matriculados honorarios en el colegio. Y cuando les doy el diploma de honorario, el único cambio que existe es que no se paga más la matrícula del colegio. Y yo les digo, esto no es un adiós, es una bienvenida a la invitación que les hace el colegio a través de mí, de que vengan al colegio a compartir su experiencia con los demás abogados. Porque ustedes tienen la experiencia de la vida. Por eso a mí me parece maravilloso aquellos jubilados que siguen, que tienen ganas de seguir haciendo, de seguir trabajando. Felicito a aquellos que lo hacen y felicito también a aquellos que deciden descansar después de tantos años de trabajo. Pero, insisto, en uno o en otro caso, el derecho a cobrar una jubilación digna y a tener todo aquello que la ley les otorga existe y hay que respetarlo. Por eso, desde aquí le pido al Estado, como lo hago con el tema, repito, de la discapacidad, aquellos que son los responsables respeten a los jubilados. Todos pasaremos por esa situación, o la inmensa mayoría. Por eso esto tendría que ser una cuestión ya saldada, solucionada. Repito el agradecimiento a los organizadores de este congreso y el agradecimiento a ustedes por estar esta mañana en la casa de todos los abogados que se complace
en ser el marco donde se va a realizar el Congreso y donde seguramente van a nacer ideas que van a ayudar a solucionar el problema de tantos millones de personas que hoy lo están padeciendo. Muchas gracias por escucharme y ahora vamos a escuchar a los que saben de todo esto y a disfrutar de este Congreso. Muchas gracias y buenos días. Bien, presento al panel 1. Se ocupará del rol del Estado en el conflicto de los jubilados, conflicto de poderes, posición del Poder Judicial y reparación histórica. Los expositores serán el doctor Adrián Ernesto Frasino, miembro del Instituto de Seguridad Social del CPACF, el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector del ANSES, la doctora Victoria Pérez Toñola, presidenta Sala 1, Cámara Federal de Seguridad Social, y el doctor Alejandro Chiti, secretario de Seguridad Social. Entonces vamos a dar inicio al primer panel, donde lo va a presidir el doctor Adrián Ernesto Frasino. Él es abogado egresado de la UBA, posgrado de Derecho Previsional de la Universidad Nacional de Buenos Aires, conductor del programa El Defensor de Crónica TV y, como dijeron anteriormente, miembro del Instituto del Colegio Público de Abogados. Tiene él entonces la palabra. Hola, ahí estamos. Bueno, buenos días. Vamos a tratar el rol del Estado y el conflicto que genera esto con los jubilados, ¿no? El tamaño de la seguridad social del país habla de la calidad institucional que tiene el Estado. La seguridad social es algo muy importante y es lo que nos da el marco poder cubrir el derecho de los más vulnerables. Como decía el presidente, tal vez el ejemplo más grande lo tenemos en el conflicto permanente que existe con el Estado cuando el Estado incumple. Cuando el Estado incumple en la seguridad social, nace el conflicto. Y fíjense para ejemplo, ¿no?, de la poca calidad institucional que tenemos respecto de la seguridad social, ¿qué es lo que pasa con las pensiones no contributivas por discapacidad? Estamos hablando de una persona que tiene un 76% de invalidez laboral y se encuentra ante ese problema y esta contingencia la tiene el Estado. En el caso de que el señor no tenga o la señora no tenga aportes, le ofrece una pensión no contributiva. Hace los trámites y después, una vez que reúne los requisitos, tal vez tarda 2, 3 o 4 años para empezar a pagarle. Entonces, el Estado genera un cierto desprecio por esta vulnerabilidad de esta persona, y esto no es nuevo, ¿no? Esto no es una cuestión de este gobierno. Yo voy a hablar, soy independiente políticamente para que se entienda bien. Entonces, esto no es nuevo, esto sigue pasando. Sigue pasando y ahí es donde nace el conflicto. ¿Por qué nace el conflicto? Porque hay incumplimiento del Estado. Este incumplimiento es grave, es severo, porque es como que mira para el costado una realidad que todos sabemos que una persona con 76% de discapacidad no puede hacer absolutamente nada. Entonces, cuando nace este conflicto, empieza a haber un conflicto de poderes. ¿Cuál es el conflicto de poderes? Bueno, en primera instancia, ustedes saben que el Poder Ejecutivo es quien administra los fondos de ANSES y los fondos de la Seguridad Social. Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, que es el que le da el marco normativo, el marco legal, en donde convive la Seguridad Social, la ley de jubilaciones y demás.
Y después tenemos el Poder Judicial, que es el que tiene que hacer cumplir, tiene que administrar estas leyes para que el Poder Ejecutivo realmente cumpla con su rol de esta administración de fondos. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que muchas veces el Poder Legislativo está sumergido en cuestiones políticas y legisla mal. Legisla mal, hace leyes que en algunos artículos se ve claramente la anticonstitucionalidad, y también otras cosas que pasa con el Poder Legislativo es que tiene excusas, ¿no? Tiene excusas al extremo de decir, por ejemplo, que no puede legislar porque hay elecciones, no puede legislar porque el Poder Ejecutivo no es fuerte, no puede legislar porque si legisla ahora hay una fuerte influencia del Fondo Monetario y no haría una buena ley de jubilaciones. Y en el medio está la gente, ¿no? En el medio está la gente que está esperando que se le solucionen sus problemas, gente que está esperando que se jubile, actos de discriminación hacia los hombres en las moratorias, podría dar infinidad de casos. Y lo que decía el presidente al principio también es que estos casos se solucionan de una manera espantosa, que es en la justicia, donde la justicia, justamente por el rol del Estado, que no quiere solucionar estos conflictos, no le dan los recursos necesarios para que estos juicios sean rápidos. Son juicios que la mayoría son de puro derecho, con lo cual debieran ser rapidísimos, y es como que la justicia está bloqueada. Cuando dura mucho la primera instancia, la segunda instancia la Cámara recibe demasiado y no puede procesarlo. Ahora, por ejemplo, la Cámara está trabajando de las 3 salas hay 2 que están trabajando muy bien, y ya los juzgados de primera instancia empiezan a reclamar que están devolviendo muy rápido. Entonces, como devuelven muy rápido, también ellos tienen un conflicto porque no pueden atender y porque se les llena, no sé si ustedes están yendo a Marcelo T, verán que hay muchas pilas de expedientes y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque las cámaras están trabajando mejor, que eso es buenísimo y es fabuloso. Lo que sería fabuloso es que el Estado le dé los recursos necesarios como para que esto pueda resolverse más rápidamente. No hay mayor injusticia que cuando llega la justicia, el que va... No funciona. Ok. Uno de los temas, tal vez, donde se ve claramente el conflicto del Estado con los jubilados y el rol que está bastante mal puesto hace muchísimos años, es el tema de la apelación de los juicios. Ustedes saben que el presidente Macri hizo un decreto en el cual no se iban a apelar más los juicios, que tuvieran cosas juzgadas en la Corte, o sea, que se haya zanjado la discusión. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que esto sigue pasando y ojalá que pare de pasar, pero sigue pasando, y nos agarramos de interpretaciones vagas, como que quisimos reflotar el caso Elif, como si no hubiera estado la discusión zanjada, y como que, bueno, ustedes saben que obviamente la justicia es individual, no es que cuando existe un fallo de corte se extiende a todo el mundo, entonces obligan a ir. ¿Qué pasa? ¿Cambiamos el micrófono o...? Ok. Hola. ¿Estamos bien ahora? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos y nos encontramos el 18 de diciembre con Blanco. Blanco, ¿qué hace? Es una ratificación del IF. O sea que, en realidad, lo que hizo el Estado fue entorpecer una justicia que ya estaba determinada. Obviamente ANSES tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, fíjense, lo que pasó con el caso García, con impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias que la Corte había dicho que tenía que tener algunas características que tendría que ser la vulnerabilidad, la enfermedad, y después seguimos yendo a la Corte, seguimos trabando los juicios, muchos juzgados te dicen tenés que ir a FIP en lugar de ir a ANSES, entonces te encontrás en una traba, que un laberinto que nosotros tenemos que ir pasando, y ahora sale un fallo Calderare, que seguramente podrán decir también como el IF que la Corte nos expidió, porque si utilizamos el 280 no estamos diciendo nada, pero si utilizamos el 280 y
no lo tomamos o lo rechazamos sin límite, estamos diciendo algo, pero seguramente va a ser materia de discusión. Entonces siempre el Estado, a través de sus poderes, hace que la caja más grande que tiene el país, que es la seguridad social, sea negociada permanentemente. Respecto del pago de sentencias, es otro de los roles del Estado que es un conflicto permanente. Yo la verdad me llama la atención cómo un funcionario puede atreverse a no cumplir con una manda judicial. Estamos hablando que, ustedes saben bien, que cuando uno obtiene un fallo, le dan 120 días hábiles para pagar. Yo no entiendo por qué el Estado no paga. Es una cosa que no termino de entender, y siempre escudado en cuestiones económicas. O sea, siempre decimos que no hay plata, por eso no pagamos, y tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad que estaba en 70.000 millones de dólares, o un poco menos, y hoy bajó prácticamente a menos de la mitad. Entonces, esa plata que es de los jubilados, porque es la plata que deviene de las AFJP y que es lo que te dicen y que yo siempre digo y me canso de repetir, lo que para mí es un verso. ¿Por qué es un verso? Porque dicen, es lo que va a permitir la sustentabilidad de los jubilados a futuro, y en realidad el problema de los jubilados es de hoy, no es de mañana. Mañana será otro problema. Entonces, ¿para qué guardamos esa plata? ¿La guardamos para qué? Para hacer negocio con las acciones, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con situaciones que los jubilados no se ven beneficiados, cuando esa plata es de ellos, y cuando hay gente que se muere porque no cobra sus sentencias. Entonces, se ve materializado el conflicto del Estado con los jubilados. Entonces, lo que nosotros debiéramos intentar como país es tratar de que el Estado dé el ejemplo de lo que hay que hacer. Ustedes saben que los que son autónomos, los que son monotributistas, si ustedes no pagan los impuestos al día que corresponde, a los 3 días te llega la intimación. Entonces, si a mí me llega la intimación a los 3 días que no pago, ¿por qué el Estado incumple? El Estado debiera ser el aspiracional. Che, yo quiero estar como el Estado argentino. Yo quiero que el Estado argentino nos dé lo que nos tiene que dar cuando llegue el momento de jubilarnos. ¿Cuáles son los focos de conflicto? Y acá vamos a hablar de lo que hay y de lo que va a venir, ¿no? Los focos de conflicto, ustedes saben que son los juicios de reajustes. Es un foco de conflicto fuerte, que si bien ha mejorado mucho la situación porque no sé si se ha mejorado o se ha bloqueado el acceso en muchas partes, pero sigue habiendo conflictos con los juicios de reajustes. Ustedes saben que las personas que se jubilaron antes de diciembre del 2017 pueden seguir reclamando. En algunos juzgados te pueden llegar así hasta marzo del 2018. Pero sabemos que existió una reparación histórica en el medio que barrió con todo eso, que ahora lo vamos a hablar también. Pero los juicios de reajuste es un elemento. Otro elemento clave es el tema de marzo del 2018. Ustedes saben que cuando se hizo la nueva ley de movilidad, que curiosamente uno agarra y dice, ¿por qué se hizo una nueva ley de movilidad? Si ustedes vienen siguiendo el valor de la jubilación mínima en dólares, se van a dar cuenta que en el 2017 llegó a su monto más alto. Entonces, obviamente que había que salir de esa situación, de ese monto tan alto que era, para que ustedes se den una idea, el promedio de los últimos 10 años fueron $260 y estaba por encima de los 400. Entonces, tenía que haber una nueva ley de movilidad y atrás de esa ley de movilidad se escondía un desfalco muy fuerte de los jubilados. Esa nueva ley de movilidad que se votó en el Congreso, que ustedes saben que el peronismo lo que hizo fue esconderse atrás del 82% móvil, que fue otra mentira, y finalmente los jubilados se vieron muy perjudicados. Entonces, el problema es que hoy la justicia todavía no lo puede resolver. Yo los fallos que he visto que están intentando corregir esta cuestión no lo resuelven, porque siempre dejan un trimestre afuera. Entonces, van a ver que le van a decir, bueno, te aplico la ley de movilidad vieja hasta marzo del 2018 y ahí arrancamos a septiembre, con lo cual si arrancamos en septiembre, saltamos junio, y si saltamos junio hay un trimestre menos. O sea que el problema no se termina de resolver. ¿Por qué no se termina de resolver? Porque la ley de movilidad lee en distintas situaciones y lo lee más para atrás en uno y más corto en el otro, entonces lo que dicen es no puede leer el mismo periodo. Entonces, como no lo pueden resolver técnicamente, porque está muy bien pensada la ley de movilidad para que no se pueda resolver, en realidad lo que deberían dar es un plus adicional y a partir de ahí que siga la movilidad normal desde marzo. Pero bueno, eso lo tiene que resolver la justicia, no lo podemos resolver nosotros. Lo que sí sé que no se está resolviendo.
O sea, por más que le hayan dado la razón al señor, cuando se presentó en la justicia, no se termina de resolver. Necesitamos que se resuelva esta cuestión. Otro tema es el otorgamiento de pensiones. El otorgamiento de pensiones sigue siendo un foco conflictivo. Ustedes saben que el tema de la regularidad es un problema grande. ANSES no contempla la proporcionalidad. Entonces le pide lo mismo a una persona que fallece a los 30 años que a uno que fallece a los 60. Entonces, obviamente, esto sigue pasando, que las personas van a ANSES, no se adecúan al decreto en el cual se fija la regularidad. Entonces la persona tiene que ir a la justicia, no les queda otra. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos, que ese sí es un foco donde nosotros podemos resolver. Podemos resolver, y la justicia funciona muy bien con el tema de las pensiones. Entonces muchas de las personas que van a pedir sus pensiones a ANSES, el Estado no se las está dando. Y no se la está dando sabiendo que van a la justicia y se la dan. Entonces, ¿qué pasa? El Estado lo que debiera hacer, debiera readecuar sus normas a través del Poder Legislativo, a través de ANSES, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque mandan a la gente a Berlín, anda a la justicia. Y si vas a la justicia, sabes que hoy vos para conseguir una pensión necesitas 4 años. Y estamos hablando de una mujer que se queda viuda o un señor que se queda viudo, y ustedes saben muy bien que en Argentina se viven con 2 sueldos, uno para pagar el alquiler y otro para comer. Y si vos no tenés los 2 ingresos, por más que se vaya uno, el alquiler lo tenés que seguir pagando. Entonces, eso es, digamos, correrle la mirada a la vulnerabilidad y al sistema de contingencias de la seguridad social. Ustedes saben que la seguridad social es un sistema de contingencias. La contingencia tiene que estar cubierta por la seguridad social. Otro tema es el tema de las rentas vitalicias. Se hizo una reparación histórica espectacular y no se incluyó las rentas vitalicias. Ustedes saben que los que cobran una renta vitalicia provienen ¿de qué? Provienen de un retiro transitorio por invalidez. Estamos hablando de una persona que tiene más del 66% de invalidez de trabajo, una persona que no consigue nunca más trabajo. O sea, esa persona hoy está cobrando 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo el Estado argentino, y lo digo en su conjunto, puede permitirse ese lujo? Que una persona que no puede trabajar se muera de hambre. Entonces, se olvidaron de las rentas vitalicias y se olvidaron al extremo que la gente, obviamente, que desconoce que existen las formas. Hoy existe un montón de gente que sigue cobrando esos montos y no sabe que puede reclamar. ¿Por qué? Porque van a ANSES y ¿qué le contestan en ANSES? Obviamente lo que tienen que contestarle: señor, usted está bien lo que usted está cobrando. Ahora, después nos vienen a ver a nosotros y nosotros le explicamos que está mal, que tenemos un fallo de echar, y etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema de las rentas vitalicias es un tema como que todo el mundo miró para el costado, que tampoco son tantos, pero lo suficiente como para que esto pase. Entonces tenemos a las pensionadas por fallecimiento, o los pensionados por fallecimiento, que también, digamos, pueden haber optado por renta vitalicia, y los retiros transitorios por invalidez. Esto es un disparate. Después otro de los temas que tenemos es la reparación histórica. No voy a abundar mucho en la reparación histórica porque Miguel seguramente va a tener mucho más para decir. Pero sí, la reparación histórica yo no la termino de entender. ¿Por qué no la termino de entender? Porque para mí la reparación histórica hubiera sido que ANSES liquidara las jubilaciones como corresponde. No hay nada que discutir acá, no hay nada que homologar, no tenía que existir ningún conflicto. El Estado se tenía que haber dicho: señor, yo lo hice mal, le voy a dar lo que le corresponde. Y lo que le corresponde es lo que determinó la justicia. Entonces, no puede ser posible que una persona, para poder cobrar lo que le tenía que haber cobrado, tuvo que haber contado con el asesoramiento de un abogado, que, entre paréntesis, y ahí tenemos que hacer una gran reflexión los profesionales que nos ocupamos de esto, en que tenemos que cumplir la ley. A través del expediente digital no se permite, obviamente, que va todo derechito y no se presenta nada. En realidad lo que se tenía que haber exigido era que se hubiera presentado el cálculo de las diferencias que pudieran haber surgido entre la reparación histórica y lo que se podía haber conseguido judicialmente. De esa manera el jubilado hubiera podido elegir realmente si le convenía o no le convenía la reparación histórica. ¿Qué fue lo que pasó? Que muchos de nosotros, lo digo nosotros para ser nosotros los abogados, iban a poner el dedo sin saber qué es lo que estaban haciendo. Ponían el dedo y después ¿qué pasaba? El señor iba a otro abogado y le decía: ¿pero vos sabés que tenías que cobrar tanta plata? No.
Entonces, ahí nosotros fuimos cómplices de este problema del rol del Estado y en el conflicto como auxiliares de la justicia. Nosotros teníamos que haberle dicho, señor, las diferencias son estas y que él elija sí o no. Él tiene todo el derecho a decir que sí porque era optativo, pero para mí, en mi opinión, la reparación histórica está mal porque el Estado tiene que hacer lo que está bien. Y si se da cuenta que lo hizo mal, lo tiene que hacer bien y no tiene que hacerle resignar derechos ni comprar juicios a precios vil. Porque yo les garantizo que si nosotros los abogados compramos los juicios a la plata que pagaba la reparación histórica, sería un escándalo. Hasta podríamos perder la matrícula, pero el Estado lo pudo hacer. Entonces, la cuestión igual se va a zanjar con el tiempo. ¿Por qué se va a zanjar con el tiempo? Porque seguramente la justicia va a tener que decir si es constitucional o anticonstitucional lo que dice el artículo 6º, que dice que una vez que se homologa es cosa juzgada. Entonces, para mí no hay cosa juzgada, porque los derechos son irrenunciables. Entonces, veremos en el transcurso del tiempo qué es lo que van a decir los jueces, y yo lo que les digo a ustedes, colegas, es que se animen. Nosotros, lo peor que nos puede pasar es pensar que las cosas son de una manera determinada. Las cosas no son de una manera determinada. Uno tiene que tener su lapicera, uno tiene que tener su impronta, uno tiene que tener su propia forma de expresar el derecho. Si ustedes creen que está mal, tienen que escribirlo, y escríbanlo con sus palabras, que todos somos y hemos estudiado lo suficiente como para poder hacerlo. Otro tema es el tema de las evaluaciones socioeconómicas. Las evaluaciones socioeconómicas que arrancaron en el 2014 es otro disparate. O sea, yo no puedo entender que exista ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y seguramente sus estudios se deben enfrentar con personas que tienen 26, 27 años de aportes fuertes, buenos, y que le faltan 3 años y no pueden jubilarse porque no entran a la moratoria por cuestiones socioeconómicas, porque cobran por encima del tope de las asignaciones familiares. Y de repente viene una señora con 4 años de monotributo promovido que le dio muy poco al sistema y lo puede hacer. Yo no estoy en contra de las moratorias, yo estoy a favor de la inclusión jubilatoria, a fondo. Me parece que es lo mejor que pasó en este país. Pero sí digo que tiene que ser para todos. Y eso que dicen que la señora gorda que iba a Miami, que se jubilaba, la señora gorda también, perdón por lo de gorda, porque puede ser flaca, pido disculpas, pero la realidad es que la señora que se iba a Miami, hay un detalle, también es argentina. Entonces somos los argentinos los que tenemos el derecho, no es solamente las personas que no han tenido suerte o no tienen sus papeles en blanco. Porque también acá lo que tenemos que decir es que dentro de estas cuestiones socioeconómicas, si vos tenés tu facturación en blanco, si no la tenés vos podés acceder. Pero la realidad es que esta evaluación socioeconómica a mí me parece por lo menos un disparate, porque no se puede diferenciar un ciudadano de otro. Otro de los temas es la discriminación del hombre. Yo no sé qué se les pasó por la cabeza a los legisladores, y yo creo sí saber qué le pasó, pero no lo puedo terminar de entender, es ¿por qué dejaron a los hombres fuera de la moratoria? Entonces, por ahí una jueza, una conversación informal, me dijo, es una discriminación positiva. Yo, discriminación positiva, yo lo que entiendo de discriminación positiva es, por ejemplo, cuando dicen que tiene que haber tantos cargos que ocupe la mujer en la política, ¿es una discriminación positiva? Sí, señor, porque es a favor del derecho de las mujeres, pero no un derecho a la mujer no puede tapar un derecho del hombre. Y en este caso, el derecho a la mujer no tapa el derecho del hombre, es solamente una discriminación del hombre. Entonces, ¿por qué el hombre no puede incluirse en la moratoria? ¿Por qué si el hombre muere antes, se jubila más tarde y en promedio tiene más aportes? Entonces, ni siquiera desde el punto de vista actuarial se puede entender por qué el hombre. Yo sí se le voy a responder por qué. Porque por una cuestión de marketing político. ¿Cuál es el marketing político? Las jubilaciones de ama de casa, que es un término horrible, la jubilación de ama de casa. Es una regularización de deuda previsional para poder obtener un beneficio. ¿Qué ama de casa? Ama de casa puede ser que ama de casa, puede ser que sea lo que sea. Es una persona que no ha tenido los aportes o no ha tenido la suerte de tener los aportes. Sí es cierto que el rol de la mujer ha sido distinto y por suerte ha cambiado. Que antes el mandato social, cuál era, al hombre le iba bien y la mujer se quedaba en la casa. Hoy no se queda ni a palos en la casa y yo la felicito. Entonces, como se quedaba en la casa y después se terminaba separando del marido, llegaba el momento de jubilarse y no tenía aportes. ¿Y qué vamos a hacer con esa señora? ¿La vamos a dejar sin jubilación? De ninguna manera. Entonces,
Ahora, pensar que un señor no se puede jubilar a los 65 años y le ofrecemos, le cambiamos los 27 años de aporte por una POAM, que le cambiamos totalmente la forma de vida, que la tasa de sustitución no existe más. ¿Y qué pasa después? Ese señor fallece y la viuda anda a cantarle a Gardel. Tiene que devolver la casa, los autos, que es injustísimo, porque la tasa de sustitución es ni más ni menos que una persona en la vida pasiva que pueda vivir de la misma manera que en su vida activa. Y para concluir, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que yo considero de forma personal, que sería bueno para tener en cuenta en la próxima reforma previsional. Primero, lo que necesitamos es que el país sea previsible. O sea, no puede ser que todos los que estamos en esta sala, que nos vamos a jubilar, no sepamos cómo nos vamos a jubilar. Eso es un problema. Es el primer gran problema. Todos los que estamos acá, que recibimos personas en nuestros estudios y los asesoramos, le decimos, bueno, te dicen, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer para jubilarme? Primero prende una vela. O sea, primero prende una vela porque puede pasar cualquier cosa el año que viene, puede que te jubiles, puede que no. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y que lo digo también en mi programa de televisión. Tenemos que volver con la cultura del aporte. Las personas que no lleguen, que entren a la moratoria, pero todos tenemos que aportar. El argentino tiene que aportar, el argentino tiene que dar para tomar algo de vuelta. No puede ser que nosotros, lo que pasó en ANSES, que la gente iba a averiguar ANSES y decía, ¿tengo que aportar? No, no hace falta, si igual te vas a jubilar. ¿Cómo no hace falta? Sí hace falta. Si podés tomar la moratoria después, fantástico, pero aportá, aunque sea un año, 2, 3, 4, lo que sea, todo es bienvenido para la caja. El segundo tema es que se tenga en cuenta el tema de las proporcionalidades en las pensiones y en la RTI. Esto es un disparate, ¿no? O sea, estamos hablando de las personas con mayor dificultad. Ustedes recuerden que la RTI es una persona que tiene que ser un aportante regular o irregular con derecho y tiene que tener un 66% de invalidez laboral. Esa persona no consigue laburo. Entonces esa persona, si tiene la proporcionalidad, se tiene que dejar de discutir. Eso tiene que estar incluido en la próxima ley. Después lo que se tiene que hacer es que se tiene que determinar un proceso permanente de moratorias. O sea, no puede ser que el político de turno decida quién se puede jubilar y quién no. Como pasó con la ley de movilidad, la 26417, que fue un ejemplo para la seguridad social, porque fue la primera vez que se dio una ley de movilidad donde el gobernante de turno no decidía si aumentaba, que actualizaba. Porque hablan de aumento de los jubilados y es mentira, esas son actualizaciones. Entonces, un jubilado tiene que cobrar siempre lo mismo y siempre tiene que tener esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vienen las elecciones, vamos a ampliar las moratorias, como dijeron ahora. No lo iban a ampliar, vamos a ampliar las moratorias. No, tiene que ser una política de Estado. Para mí no tendría que negociarse eso y la persona decir, bueno, y yo fue hasta julio y yo cumplo en agosto. Chao, sonaste. No, chau, sonaste, no, tenés que esperar que el político de turno decida si sí o si no. ¿Es una política de Estado o no es una política de Estado? Que se pueda hacer aportes adicionales. Obviamente, para mí el régimen el único que existe es el estatal. No creo que la plata tenga que ser administrado por ningún fondo ni nada por el estilo. Sí estatal, pero sí me parece que se tiene que debatir las cuestiones respecto de los aportes, que uno puede ayudar a tener una mejor jubilación. Si uno ayuda con dinero para tener una mejor jubilación, lo que está haciendo es ayudar a todo el mundo, porque ustedes saben que el sistema es de reparto. Entonces, cuanto más hay para repartir, seguramente va a ser mejor para el Estado, y me parece que uno tiene que tener el derecho, y si puede, de hacer un aporte adicional importante para que sea para la caja, tal vez que no sea tan representativo, pero sí proporcionalmente, como para que uno pueda elegir o pueda proyectarse su jubilación. Así que bueno, esta es mi visión sobre el rol del Estado. Les agradezco mucho. Yo soy gritona igual. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, va a continuar entonces ahora sí el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, que es abogado especialista en seguridad social, es director de ANSES y es director del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social. Bienvenido al Colegio de Abogados, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí bancando esta charla que generalmente no son muy divertidas.
Lo primero que me gustaría reflexionar con ustedes, como bien se dijo aquí, yo fui director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es un órgano internacional al que pertenecen todos los países del continente. Y en ese centro se enseña seguridad social, centralmente se dedica a eso. Allí había un viejo pensador que era el director académico del centro, que se llamaba Antonio Ruega Barba, que le dedicó mucho tiempo a un trabajo que era la diferencia entre saber y conocer. Él dice que saber lo sabe cualquier profesional. Todo profesional que se dedica a alguna materia sabe del tema al que se dedica. Pero conocer, dice él, es la conjunción entre saber y sentir. Y solo conoce a aquel que tiene la oportunidad de vivir la circunstancia en la que, de la actividad a la que se dedica. Incluso he escrito algunos libros sobre este tema y son realmente muy interesantes. Yo hice una síntesis muy básica de todo su pensamiento, pero es mucho más interesante que esto. Pero yo quise traer esto a cuento porque en realidad de los que van a hablar acá, probablemente yo soy el único que está en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque soy jubilado del régimen general, además soy abogado, matriculado en esta casa, hace mucho tiempo que ejerzo la profesión y hace mucho tiempo que me dedico a los temas de seguridad social. Y además estoy en juicio con ANSES, digo, para completar, es decir, como todos acá. Es decir, tengo el saber y el sentir. Por eso desde los dos ángulos es de los que quiero hablar, no solamente desde una charla académica o meramente académica. Dicho esto, yo quisiera recordarles a todos ustedes que el 10 de diciembre de 1948, es decir, hace apenas unos meses, cumplimos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en 1948 se dictó la Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos Humanos. Después de eso, en el 1966, se dictó el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el 2008 se dictó la Convención sobre la Discapacidad. En el 54, el Convenio 102 de la OIT. En 1994 se reformó la Constitución y se le dio a todos estos pactos jerarquía constitucional. Y finalmente, hace poco tiempo, en el 2015, se votó la Convención Americana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, la primera reflexión que se me ocurre, que tenemos que hacer sobre este tema, es que cuando hablamos de seguridad social, no hablamos de seguro social. Porque yo creo que quizás sea uno de los defectos más grandes que tenemos en la Argentina, que es hablar de seguridad social como si estuviéramos hablando de un seguro, al que vamos, aportamos, pagamos y esperamos en la ventanilla de al lado que nos entreguen el beneficio. Y la seguridad social es muchísimo más que eso. Por eso cubre a las personas por nacer y hasta después de muertas. Y en definitiva su objetivo central es cubrir una contingencia social, pero no una contingencia social para aquellos que exclusivamente hicieron aportes, sino una contingencia social para todos los ciudadanos de un país. Ese es el objeto de los derechos humanos. Pero hay un pacto que me parece que, o el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, que me parece que es quizás el meollo central de la discusión o de lo que deberíamos discutir en materia de seguridad social en nuestro país. ¿Por qué? Porque ese pacto trae dos partes. Una parte que dice
que está prohibido dictar normas regresivas. Y una segunda parte que dice que es obligatorio para los estados dictar normas progresivas. Y entonces reflexionemos qué es lo que nos pasó en estos últimos años. ¿Qué normas progresivas en materia de seguridad social se votaron? ¿Y qué normas regresivas se votaron en estos años? Particularmente dos, claramente regresivas. La ley de reparación histórica y la modificación de la ley de movilidad. La ley de reparación histórica, entre la conjunción de las dos leyes, crearon en la Argentina 3 tipos de jubilados de la mínima. Los jubilados que tienen derecho al 82% del haber vital mínimo y móvil. Los jubilados de la mínima secas, diría yo, aquellos que es la que nos informan, la mínima. Y los jubilados de la PUAM. Es decir, tenemos jubilados de primera, de segunda y de tercera categoría. Si eso no es regresivo, ¿qué será regresivo? Que fijar en una misma categoría de personas los argentinos, 3 categorías de jubilados, 3 categorías de mínimas. Obviamente que ninguna alcanza. Pero además, esa ley de reparación histórica está viciada éticamente desde su nacimiento, porque se votó en conjunción con un blanqueo escandaloso y repugnante. ¿Por qué no la votaron, por ejemplo, junto con la liberación del narcotráfico? Porque en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre el delito, entre el sinceramiento fiscal y el narcotráfico? Si son todos delitos. 116.000 millones de dólares se blanquearon. 116.000 millones de dólares que estaban en negro, robados de la sociedad argentina. Y los pusieron emparejados ¿con quién? Con las personas más débiles de la sociedad, con los más pobres y con los más vulnerados. Usaron una cosa para lograr la otra, donde incluso se dio el caso extraordinario, que hasta el hermano del presidente, que no estaba autorizado en la ley, apareció blanqueando, y por decreto se corrigió para que pueda hacerlo. Un verdadero escándalo en cualquier país civilizado de la tierra, y sin embargo no pasó absolutamente nada, porque lo que importaba quizás era lo otro. Yo le agregaría esto, que además esa ley trajo la posibilidad de la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora todos se escandalizan, pero que lo vinimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, de que se venía cayendo a pedazos, que lo estaban liquidando, que estaban haciendo negocios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora la AGN descubre que hay negocios. Pero además, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo fueron aniquilando, arrancó en el 2015 con 66.000 millones de dólares, casi 66.000 millones de dólares, y hoy apenas ronda una tercera, la mitad. Pero además de eso, de ese fondo de sinceramiento fiscal, que en algunas cuentas informadas por ANSES a la Comisión Bicameral alcanza los 11.000 millones de dólares, mientras que después por la cuenta presupuestal aparece 8.000 millones de dólares, nunca se contabilizaron como corresponde. Fue una contabilidad trucha. Debió haberse incorporado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y jamás lo hicieron. Hicieron una cuenta paralela y nadie sabe qué pasó, pero fíjense qué extraordinario. Nos dijeron que con el blanqueo o con el sinceramiento fiscal iba a alcanzar a pagar la reparación histórica hasta el 2019 y que iban a ser 2.400.000 personas las que se iban a beneficiar. En verdad, el último número de la justicia ronda los 729.000 personas, menos de un tercio de lo que nos dijeron. Y sin embargo, en el 2019
tienen que sacar plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad supuestamente para pagar la reparación histórica porque ya se la gastaron. Es decir, para pagar un tercio necesitaron el mismo tiempo que para pagar el total. Si eso sí que fue magia. Eso sí que fue magia, porque se la gastaron absolutamente toda. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad forma parte, porque esto no se ha dicho nunca, y lamentablemente no se ha dicho nunca, es la pata que contiene o que cuidaba a la fórmula de movilidad jubilatoria. Y que cuando derogaron la fórmula de movilidad jubilatoria lo hicieron por esta causa, no lo hicieron por otra causa. ¿Qué quiero decir con esto? La fórmula de movilidad actualizaba los saberes porque era una fórmula procíclica, que mejoraba mientras la economía crecía. Y cuando la economía no crecía, porque eso es lo que dice el artículo 1 del decreto 897, si yo no me equivoco, del Fondo de Garantía, que tenía que ir para compensar los saberes cuando hay crisis económica, utiliza la palabra efectivamente en ese sentido. Y como no querían pagar la diferencia, derogaron la fórmula, modificaron la fórmula para no tener que utilizar el Fondo de Garantía para pagar esa pérdida. Pero el resultado a lo largo de estos 3 años y medio, ¿cuál fue? 27% de pérdida del haber previsional. La violación sistemática de todas las normas de regresividad, progresividad y que uno quiera contar como posibles. Todas se tiraron como un trapo sucio a la basura. Además de eso, digo, solamente para recordar una anécdota más, lo que pasó con los discapacitados. Los discapacitados tuvieron un doble escarnio. El escarnio de que les bajaran la jubilación, de que les bajaran la pensión, pero además el escarnio público, que pasara como un artículo que emitió Jorge Lanata, el periodista estrella del neoliberalismo, que dijo que los discapacitados tenían coronita, porque cobraban una pensión que es 8.000 pesos, muchachos. 8.000 pesos de pensión cobraban los discapacitados y tenían coronita. Mire qué razón tenía el presidente del Colegio Público de Abogados cuando dice el destrato para con los discapacitados. En definitiva, en verdad, pasó una tormenta que pareciera ser que empieza a clarear, por suerte, y que algunas cosas van a empezar a cambiar. Pero hay una pregunta existencial que a mí me hace, en el fondo, en una discusión de estas características. ¿Esto hubiera sido posible si el Poder Judicial en la Argentina, en materia de seguridad social, se hubiera puesto firme? ¿Era posible que se bajara el 27% de las jubilaciones, que se derogara la fórmula de movilidad, que se aprobara una ley tan sucia, mezclada con el blanqueo fiscal? ¿Hubiera sido posible si alguien hubiera planteado seriamente que esto violaba los derechos humanos de las personas mayores y de las personas más vulnerables? Estoy absolutamente consciente que no. Seguramente que no. Porque yo creo que nuestro Poder Judicial en materia de seguridad social sigue atado al vicio del concepto de seguro social y no al concepto de seguridad social. Y voy a poner un ejemplo bien claro y que cada uno de ustedes puede demostrárselo ahora mismo, cuando salga de por acá. Cuando encuentre una persona arrumbada en un zaguán, tirado arriba de un montón de cartones o de algún colchón viejo que alguien tiró, piense si a esa persona no se le está violando el derecho humano a la seguridad social. ¿O acaso la seguridad social, el derecho humano a la seguridad social no pretende una vida digna?
Yo digo, cuando alguien pasa arriba de esa persona, ¿no se da cuenta que se está violando el derecho humano a la seguridad social? ¿Y cuál es el fuero correspondiente para defender el derecho humano a la seguridad social? Si no es el fuero de la seguridad social. Entonces, ¿cómo puede pasar eso que esté inundado Buenos Aires de gente que vive en la calle y que no haya una causa en la justicia discutiendo esta cuestión? ¿Sería suficiente que alguien le dijera al jefe de gobierno esta situación es intolerable para que en vez de llenar de rejas las plazas de Buenos Aires gastara esa plata en cuidar a esa gente y la sacara de la calle? Ese es el derecho humano a la seguridad social. Ponerse en la carne del otro, de la persona de carne y hueso, y resolver ese problema. Pero estamos enfrascados en algunas entelequias que nos hacen pensar que la seguridad social es solamente cuánto puse y cuánto me llevo. Y no es así. El que más pone menos se lleva y el que menos pone más se lleva. Esa es la seguridad social. Esa es la que corresponde. No el que más pone más se lleva. Y entonces todos los fallos que vemos ahora, sobre todo de la Corte, resolviendo los problemas de los que más tienen, y está bien probablemente que los tenga que resolver, pero ¿por qué no resuelve los problemas de los que menos tienen? ¿Por qué no resuelve el problema de la movilidad la Corte? ¿Qué es lo que nos pasa en la Argentina? Estamos ciegos. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la seguridad social. Por eso dije al principio que es importante, que es muy importante y muy trascendente, que uno viva la seguridad social desde el saber y desde el sentir. No se puede hacer seguridad social sin sentir empatía por el otro. Es básico, y aún siendo profesionales lo mismo, no somos robots, somos personas que tenemos que defender a personas, y la principal obligación nuestra es defender los derechos humanos. Ya vivimos la Argentina donde no se defienden los derechos humanos y nos mataron como perros. Esto lo tenemos que aprender en el ABC del derecho, porque es el ABC del derecho, el darle a cada uno lo suyo. Se han llenado bibliotecas enteras hablando de esto. Y sin embargo, cuando vamos a la aplicación práctica, nada de esto pasa. Miren, un síntoma, solo un síntoma. El único juez en la Argentina que fue ratificado como juez de primera instancia fue el doctor Strasser, el que más daño le hizo a la seguridad social en estos 4 años. Todos los fallos en contra de los beneficiarios. Imagínense qué país estamos construyendo. Yo creo, muchachos, que lo primero que tenemos que valorar cuando salimos de la Facultad de Derecho o cuando vamos a ocupar un cargo en una magistratura es la obligación de demostrar que somos buenas personas, que tenemos el deseo de justicia, entendiendo que la justicia es el beneficio para el conjunto de la sociedad. No puede ser una justicia del sálvese quien pueda. Tiene que ser una justicia del conjunto si nos queremos dedicar a seguridad social. Si no, que se dediquen a defender narcotraficantes. Hay tanta actividad en el derecho para hacerla que vienen a hacerla justo acá. Hagámosla con corazón. Porque en definitiva la seguridad social es eso, es la conjunción del saber, el sentir con el corazón y es la herramienta idónea y perfecta para avanzar en una sociedad más justa. Ojalá, sobre todo los abogados jóvenes que hay aquí, entiendan este mensaje y entiendan que a la seguridad social no solo hay que saberla, sino que también hay que sentirla. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Y va a tener la palabra la primera mujer en este panel. Qué lindo, doctora Victoria Pérez Toñola. Bienvenida al Colegio de Abogados. Gracias. La doctora cursó sus estudios de abogacía en la UBA, es vocal de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, es integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina. Eso es toda la síntesis, ¿eh? Tendríamos para mucho más, pero vamos a decir algo más. Estamos contentos cuando vienen los jueces a nuestra casa a compartir experiencia entre colegas. Es coordinadora de cursos y docente en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente en posgrado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de la Universidad Nacional del Noroeste, autora de numerosos ensayos, trabajos sobre la materia, por lo cual, doctora, le damos la palabra. Bienvenida al Colegio Público de Abogados. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso que me hayan invitado. La verdad, para mí es un honor integrar esta mesa tan diversa y, por ser diversa, muy interesante. Bueno, me toca a mí hablar un poco del rol de la justicia. Y bueno, más allá de algunas consideraciones que se puedan haber hecho respecto de la justicia, voy a dar mi visión de mis 43 años en ella. Y quizás también un poco contar cómo se ha ido desarrollando la justicia y la seguridad social. En primer lugar, yo creo que es evidente que el Poder Judicial ha tenido en los últimos tiempos un gran protagonismo, y protagonismo por fallos de trascendencia, tanto los estamentos inferiores como la Corte, y en presencia de fallos institucionales que han marcado un límite a determinados actos de la Administración, con también un control de la constitucionalidad y de la legalidad de las normas, que en realidad es uno de los roles más importantes que tiene el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no solamente tiene el rol de la jurisdicción, es decir, resolver cuestiones entre particulares o entre particulares y el Estado, sino también que muchas veces tiene que ejercer un rol pretoriano en creación de normas cuando hay vacíos o interpretaciones que no son las correctas, y también, por supuesto, este control de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad que tiene que tenerlo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que preservar en lo que es nuestra materia a los sectores más vulnerables, aquellos sectores del cual la Constitución Nacional, a través del 14 bis, el artículo 17, el 75, ha marcado el inciso 22 y 23, que son sectores a los cuales merece tener un cuidado especial. Y me parece importante, para tener en cuenta esto, que yo muchas veces con mis clases en los posgrados señalo y digo que la seguridad social, y en esto los más mayores podrán seguirme en este razonamiento, ha tenido mucho que ver y ha estado muy atado a las circunstancias sociales y políticas del país. Yo a veces digo que la seguridad social es como el mar, son olas. Por momentos, en momentos de depresión, se quitan los derechos, luego en la cresta de la ola los volvemos a tener, y está muy atado a las circunstancias políticas y sociales y económicas del país, en un país que hemos tenido grandes cambios y grandes hecatombes económicas. Yo creo que los que tenemos más de 50 años hemos vivido, y algunos más, hemos vivido muchas situaciones bastante calamitosas en la vida del país. Entonces, yo quiero hacer un breve recuento para poder destacar la función del Poder Judicial. Yo digo que esto viene desde mucho tiempo, por eso yo lo ato también a mi historia dentro de la justicia, porque yo ingresé en el fuero laboral y estuve en la Cámara Laboral en la época en que los recursos iban directos a ese fuero, con lo cual puedo decir que en la década del 80, a partir del año 82, podríamos decir, comenzó la gran crisis, por los periodos inflacionarios, la gran crisis en la seguridad social, la gran crisis en el sistema previsional argentino. Y esto llevó a que el Estado
tomara las riendas y sacara resoluciones como el decreto 648. Quienes recuerdan hace mucho tiempo, donde se frenaron las causas y los trámites de las causas en el Estado. El Estado tuvo, y el Poder Judicial allí, como poder regulador, tuvo que sacar fallos, Rolón Zapa, para decir, bueno, esto así no puede continuar. Luego de toda la crisis de la década del 80, llegamos a la década del 90, donde se produce un punto de inflexión, donde se quiebra el sistema de solidaridad, el sistema que tenía nuestro sistema previsional, y aparece la capitalización. Y allí se produce un quiebre terrible, no solamente en cuanto al régimen general, sino también a los regímenes especiales, que son derogados, sale el decreto 78/94, tenemos una ley, la 24241, con infinidad de vacíos legales, recién hacía referencia el doctor en cuanto a toda la cuestión de las invalideces, las pensiones. Hubo que remar mucho para poder hacer valer los derechos de los más vulnerables. Y entonces allí podemos ver cómo surgió el caso Usar, Iskovich, Cravioto, es decir, grandes precedentes que, por supuesto, vinieron, vale la redundancia, precedidos de sentencias de primera instancia y de Cámara que comenzaron a marcar un camino. Luego ya nos encontramos al fin de la década del 90 y tenemos ya también otra crisis económica previa a la 2001 que motivó el famoso 13%, la famosa disminución del 13%, donde también la justicia tuvo que salir a decir que era inconstitucional y a reponer también esa situación lamentable. Luego viene la crisis de 2001. La crisis del 2001 fue arrolladora y, por supuesto, pegó mucho más a los sectores vulnerables. Y ahí entonces comenzaron a producirse diversos fallos para poder equilibrar la situación. Empezamos para Sánchez, donde podemos equilibrar desde el año 2001 al del 91 al 95. Luego el gran vacío que se produjo por la no movilidad de determinados sectores de jubilados y que dio nacimiento el primero a Badaro 1, donde entonces la Corte tuvo un rol de instar al Poder Legislativo, que era el encargado en ese momento, por la propia ley, la 24463, de dar una ley de movilidad. Bueno, frente a esa ausencia, entonces, surgió el Badaro 2, donde ahí hizo una creación pretoriana la Corte para poder dar una movilidad adecuada al sector pasivos. Y bueno, y después seguimos. ¿Qué pasó cuando volvemos a tener el sistema estatal de jubilaciones? ¿Qué pasó con aquellos olvidados? Entonces decimos, bueno, fallo Villarreal para la devolución de los aportes, Echar para las rentas vitalicias, de Pratis para la movilidad, y volvemos entonces a ver que el Poder Judicial intenta tomar distancia de los otros dos poderes y poner un límite a aquellos casos en que se comete flagrantes violaciones. Y yo estoy de acuerdo a los derechos humanos, porque creo que los derechos humanos son todos. Los derechos humanos son los derechos humanos de la libertad y los derechos humanos del poder vivir, diríamos, como corresponde a todo aquello de tener las necesidades básicas satisfechas. Bueno, esta situación continúa en el tiempo y yo quiero destacar que evidentemente el rol del Poder Judicial en la división de poderes es el de poder salvaguardar los derechos y cubrir al ciudadano frente a la omnipotencia de la administración o al desentendimiento muchas veces del Poder Legislativo, pero que también tiene acotado su rol, pues tanto no puede ser ni gobernar ni puede legislar, sino puede poner frenos o contrapesos o bien hacer estas creaciones en circunstancias de emergencia, pero que tampoco se puede modificar los roles que la Constitución ha establecido a cada uno de los poderes. Pero seguimos en esta situación y podemos decir que el fallo Blanco puso un freno también a una interpretación, como bien se señaló, a mi juicio, bueno, yo fallé en contra de la resolución 56 en Cámara, así que puedo decir que comparto quizás con otra fundamentación, pero sí el fallo Blanco.
Y luego tenemos García, donde el Poder Judicial le reclama a los otros poderes, bueno, tengan en cuenta que si bien está la aplicación de la ley de ganancias, tengan en cuenta a qué sector está dirigido. Y bueno, y si vamos a tener que aplicarlo a determinado sector social, bueno, hay que tener en cuenta determinadas cuestiones de índole social, económico, y que esto no fue considerado en el momento de la sanción de la ley de impuesto a las ganancias. Luego ahora reafirmado en último momento, hace unos días, por el fallo Calderare. Y me voy a referir a dos temas que parecen importantes. Primero, la reparación histórica con números. Y con la situación que también vivió el Poder Judicial. Y luego me voy a referir a las estadísticas del Poder Judicial y a los conflictos que tenemos, porque se ha hecho referencia y evidentemente el Poder Judicial a veces, de todos estos años que yo he estado, puedo decir que siempre hemos tenido muchas restricciones económicas para poder ejercer lo mejor posible nuestra función. Y esto no es que de ninguna manera un justificativo a cuestiones que pueden ser criticables. Yo también creo que tenemos que llegar a tiempo para la resolución de los conflictos, porque nada más nos apena cuando realmente termina el juicio y lo termina percibiendo un heredero y no quien inició el juicio. Creo que esa es la frustración más grande que tenemos los magistrados, es decir, no poder otorgarle el beneficio al titular, sino al derechohabiente o al heredero. Yendo un poco al tema de reparación histórica, quiero decir que cuando se inauguró este programa, el Poder Judicial tuvo una actitud activa en cuanto a la organización, más allá de las consideraciones que pudieron haber existido respecto a la bondad o no bondad del sistema. Pero sí me parece importante, y eso nadie va a poder decir que no pusimos el hombro para tratar de que el programa pudiera desarrollarse de la mejor manera posible con los medios técnicos y jurídicos, porque hubo que darle un marco jurídico y de eso se trabajó muchísimo. No siempre es reconocido. Muchas veces del lado de afuera hacia el Poder Judicial se ha dicho que poníamos palos en la rueda para que no se desarrollara este programa, pero no era así. La verdad que nos llevó mucho esfuerzo poder desarrollar este programa. Pero bueno, sobre este universo que se hablaba de 2.300.000 jubilados, podré decir que octubre del 2019, quizás estoy actualizando un poco más los números, doctor Fernández Pastor, porque lo estoy diciendo ahora octubre del 2019, hay asignados 915.632 expedientes, es decir, causas en todo el país. Pero acá hay un detalle muy importante, que de esas 915.632, solamente 47.557 son de expedientes con juicios en trámite. Quiere decir que la reparación histórica, que tuvo como objetivo tratar de eliminar la litigiosidad previsional, al día de hoy podría decir que no le hemos eliminado mucho. Sí se aumentó, ¿por qué? Porque hubo muchos expedientes de reparación histórica que eran autónomos y hubo que resolverlos en la justicia. De esos 915.632 se han resuelto 868.077. Quiere decir que hay alrededor de 3.000 que no han tenido resolución, por lo menos todavía, o no sé si han sido negativos. Pero lo cierto, y yo quiero remarcar los 47.557 dentro de todo ese universo. Esto sin dejar de destacar que la implementación de reparación histórica significó para nosotros un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque el sistema del EXIAN no funciona muy bien. Y tenemos graves problemas informáticos. Aparte, había que sostener todo lo que era la implementación y el ingreso de esas causas y toda la tramitación que significó, con lo cual tuvimos grandes problemas para la firma digital, para la incorporación, para la asignación, todo eso paralelamente mientras se continuaba con la tramitación de los demás juicios, porque es de destacar que la justicia de la seguridad social tiene, aparte de los juicios previsionales, los juicios por
militares también por diferencias, y también tenemos la Secretaría 2, que es donde ingresa el dinero a través de las ejecuciones fiscales y de obra social. Con lo cual, el marco es muy grande y esta reparación histórica trajo todo un proceso de aprendizaje del sistema y a su vez de recargo hacia todo el resto de las tareas. Quizás veremos más adelante el resultado. Hoy por hoy podemos decir que seguimos con mucha recarga. Y sí me parece importante hablar de los números que tenemos hoy en el fuero. Y voy a decir que los números en primera instancia son terribles, son cerca de 59.000 causas, cada juzgado promedio. Pero me parece importante, y aquí viene así el quid de la cuestión, de esos promedios podemos decir que, bueno, sumada a la Secretaría 1, más o menos 40.800, y la Secretaría 2, 18.200, es que la gran cantidad, el gran volumen está dado por la ejecución. Es decir, el gran volumen está en la ejecución. El procedimiento de lo que es la etapa de conocimiento, que nosotros readaptamos, el Código de Procedimiento Civil y Comercial tuvimos que readaptar para nosotros poder desarrollar el proceso, es muy limitado en la etapa de conocimiento, con lo cual ustedes sabrán, tendrán mejores estadísticas que nosotros, que en el Poder Judicial, en el sentido de la duración de etapa de conocimiento. Donde se produce realmente el cuello de botella es en la ejecución. Es decir, que después de los 120 días, al no abonarse, comienza todo el periplo de lo que significa la ejecución. Que también, debo decir que hay también ejecución en la Secretaría 2 por no pago de los aportes y contribuciones al Estado y a las obras sociales. En la sala tenemos alrededor de 40.000 en total, un promedio de 13.000 más o menos por sala, donde también tenemos complejidad porque, bueno, como todo va acompañado en nuestro fuero a las crisis, también tenemos mayor crisis en las ejecuciones fiscales en primera instancia y mayor crisis en las que son las impugnaciones de deuda en Cámara con mayor complejidad. Porque, bueno, las crisis derivan en estas situaciones importantes. Con lo cual, también tengo que destacar que hemos trabajado mucho la segunda instancia en tratar de disminuir lo más posible este famoso freezer, por llamarlo de alguna manera, que es la cantidad de expedientes que están asignados a las salas, pero que no han sido todavía elevados a las salas, que son alrededor, en este momento, de 35.000. Les quiero decir que hemos llegado a tener casi 80.000, con lo cual los 35.000 es un número manejable que pensamos que en el curso del año que viene tenemos la esperanza de eliminarlo totalmente y poder estar totalmente al día. Pero esto ha tenido que ver por la rapidez con que primera instancia ha podido concluir la etapa de conocimiento y luego la cantidad de apelaciones que hemos recibido y que por lo tanto se ha hecho el cuello de botella en las salas. ¿Qué veo como importante y creo necesario fundamentalmente? Una ley de procedimientos de previsional. ¿Por qué digo es muy importante eso? Nosotros tenemos que manejarnos con el CPCC. Y con el CPCC hay cuestiones que no son iguales, porque ustedes vieron, nosotros el 360 no lo usamos, no tenemos producción de pruebas, salvo en los casos de reconocimiento de servicios o servicios diferenciales, en realidad no lo tenemos ni siquiera en el tema de previsión y tampoco en el tema militar, porque son casi causas de puro derecho, pero sí se plantea el problema grave en la ejecución. Y allí hay muchos manualcitos, donde ustedes también verán que hay muchos juzgados que tienen diferentes tipos de posturas y entonces la resolución de las cuestiones que se nos plantean son complejas. Complejas las apelabilidades, cómo se conceden los recursos, con lo cual yo creo que es muy importante, más allá de, por supuesto, el tema de fondo, de la reforma previsional o la posibilidad de mejoramiento en el tema previsional, considero muy importante una reforma de la ley de procedimiento. Y después quiero destacar algo, finalmente, que me parece que tenemos que tener en cuenta. Hemos tenido, en el transcurso de todos estos años, a los cuales yo quise hacer una mera referencia, leyes buenas y leyes malas. Si ahora nos ponemos a hacer una visión retrospectiva, diríamos que la 18.037 es una ley maravillosa. Primero, porque tenía una tasa de sustitutividad más o menos razonable. Ahora, ¿qué nos pasó? Esa ley no se aplicó.
porque la situación económica de la hiperinflación hacía que no pudiera utilizarse esos índices. Entonces, una reflexión importante es, tenemos que tener buenas leyes y también tenemos que tener una situación económica y social que haga que esa aplicación sea posible, porque si no el círculo va a volver a romperse y vamos a volver a la justicia para que dirima estas situaciones complejas, donde quizás hasta la norma es buena, pero la aplicación ha resultado imposible y la justicia entonces allí tiene que ir a ponerle el derecho a quien correspondía a tratar de solucionar estas cuestiones que a veces no se exceden porque son de responsabilidad de otros poderes, pero a los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo y hacer frente, porque la Constitución así lo ha dicho y porque somos el contrapoder y el control de constitucionalidad, legalidad y de los actos de la Administración. Muchas gracias. Sí. ¿Perdón? Sí. Bueno, en el último panel, estamos atrasados unos minutitos, pero luego de que termine el doctor, hacemos el break. Va a estar entonces, ahora sí, el doctor Alejandro Guiti. ¿Chiti o Guiti? Yo lo rebautizo siempre. Bienvenido al colegio, primera vez. La idea de este congreso es escuchar todas las voces, abogados, jueces y al doctor. Voy a poner su power, doctor. El doctor es abogado egresado de la UBA, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, ejerció la profesión como abogado independiente, se desempeñó como director general de análisis y liquidación de sentencias de ANSES y actualmente es secretario de Seguridad Social de la Nación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí presente para hablar del conflicto con los jubilados. Este conflicto se debe principalmente a la nula o insuficiente actualización que han tenido los saberes a lo largo de muchos años. Si bien hay otras casuísticas que han inundado los tribunales del fuero, la principal, es una amplia mayoría, se debe a esta ineficiente actualización. Si bien el conflicto tiene su origen hace varias décadas, se profundizó en el 2002 precisamente por el aumento de la inflación y consiguientemente el aumento de los salarios. Y se agravó con el dictado de los presidentes de la Corte, en primer lugar en el 2007 Badaro y luego en el 2009 el IF. Este conflicto, creo yo, ha sido un conflicto generado por el Poder Ejecutivo de entonces. En primer lugar porque decidió no dar la movilidad. Y en segundo lugar, porque decidió actualizar las remuneraciones que se toman en cuenta para el cálculo del haber inicial de manera nula, prácticamente, a su valor histórico. Y acá es importante resaltar esto, porque estamos hablando de la movilidad pierde 5 puntos contra la inflación o 10 puntos a un año y pico de haber sacado la ley, cuando en ese momento se perjudicó a los jubilados en un 88% entre 2002 y el 2006, la inflación fue del 91%, el aumento de salario fue del 88%, y la movilidad dada por el gobierno de entonces fue recién en junio de 2006 del 11%, hasta junio había sido 0, ¿sí? En un contexto en el cual había superávit gemelos, o sea que no era un momento de crisis del Estado. Por eso digo que la decisión fue deliberada. Luego, con los años, el problema fue ignorado por el Poder Ejecutivo, porque si bien alguien podía, algún desprovisto podía dudar de que era constitucional eso, a partir del 2006, del 2007 en realidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que era inconstitucional. Luego en el 2009 dijo lo mismo en el IF. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de entonces tampoco hizo nada. Recién atinó con la ley 26417 del año 2008, que fue insuficiente. ¿Y por qué digo que fue insuficiente? En primer lugar, porque
no fue retroactiva, o sea, todos los que habían perdido las movilidades anteriores no las recibieron con la ley 26.417. Y por otra parte, en lo que hace a la actualización de las remuneraciones, que esa ley equiparó con la movilidad futura, eso era para las remuneraciones devengadas desde ahí en adelante. Y como todos sabemos bien, cuando una persona se jubila, se toman en cuenta sus últimos 10 años. O sea que la persona que se jubiló al año siguiente, recién tuvo un solo año actualizado conforme a la movilidad. Los otros 9 no tenían actualización o tenían una deficiente. Recién hace poquito, ahora, en 2019, cumplidos 10 años, podemos decir, o podríamos decir, que esa ley corrigió el problema que tenían todos los jubilados. Hasta hace poquito, todos los jubilados todas las personas que se jubilaban tenían su haber calculado incorrectamente. Y por último, el Poder Ejecutivo, y acá hablando del rol del Estado, hago una mención al Poder Legislativo del año 2010, que sancionó una ley para solucionar toda esta problemática y que no tengan que judicializarlo, como mencionó el presidente del Colegio de Abogados. Sin embargo, ¿qué pasó con esa ley? Fue vetada por el Poder Ejecutivo de entonces, o sea que evidentemente no había una decisión de solucionar el conflicto. Luego el problema fue agravado por el Poder Ejecutivo, porque una vez que la Corte ya había sentado los precedentes, no hizo nada. No solo siguió apelando indefinidamente hasta la Corte todos los casos, con la excepción de Badaro a raíz de una presión de la Corte Internacional, sino que en su estrategia de dilación recusó masivamente a uno de los jueces de una sala, que estuvo parada durante 2 años por este motivo. Se me fue varios para adelante. ¿Para dónde tengo que apuntar? ¿Ahí? Sí. Entonces, frente a esa decisión deliberada del Poder Ejecutivo, hay que señalar el rol y destacar el rol del Poder Judicial, que durante todos esos años fue la única solución para todos los jubilados. El jubilado que quería que se le reconozcan sus derechos, la única solución que tenía era judicializar. Se la tenía que dar el Poder Judicial. Lamentablemente, eso generó una catarata de casos que derivó en que cada caso demoró 8 años entre el Poder Judicial y el cumplimiento después por parte de ANSES. El resultado de esto, obviamente, fue una emergencia y una crisis, que fue declarada en una ley a partir de un nuevo rol que toma el Estado. Ahí está. Entonces, a raíz del impulso del Poder Ejecutivo, que decide establecer una nueva política pública que no es más que los jubilados tengan que hacer un juicio para poder cobrar lo que les corresponde, se empieza a solucionar el problema. Y digo que impulsa el Poder Ejecutivo, pero es de todos los poderes, porque el impulso que le dio fue presentar un proyecto que fue sancionado, una ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación. Y que luego requirió obviamente también de la participación del Poder Judicial, no solo para la homologación de los acuerdos y su análisis previo, sino también para el desarrollo del expediente electrónico, que ha permitido agilizar enormemente los casos, más allá de las dificultades lógicas que tiene implementar un procedimiento nuevo. Esta solución que creó, que impulsó el Poder Ejecutivo, tiene que ver en primer lugar con el decreto 807, que hace que a partir de todas las personas que se jubilan a partir de agosto de 2016 tengan su haber jubilatorio calculado correctamente desde el inicio, o sea, con una actualización razonable desde que se devengaron esas remuneraciones históricas hasta el momento de jubilarse. El mismo decreto previó la instrucción del presidente de la Nación a ANSES a establecer un universo de casuísticas en las cuales se iba
a consentir la sentencia sin ir a la tercera instancia, es decir, a la Corte Suprema, porque tenían un criterio ya consolidado de la Corte. A raíz de eso, en el año 2017-2018, no me acuerdo cuál, fue récord la cantidad de sentencias firmes que llegaron a ANSES, porque obviamente se ahorraban una instancia y llegaban mucho más rápido. Y los juzgados se quejaban porque les volvía el expediente más rápido. Y el resto de la solución y la parte principal fue la reparación histórica, que contempló la realización de un acuerdo transaccional por el cual, luego de la homologación, el Estado le reajustaba el haber a cada jubilado en virtud de o de acuerdo a los precedentes de la Corte. Y acá hay un dato interesante para resaltar, que es que frente al veto del año 2010, en el cual se destacó que todas las casuísticas, Sánchez, Monzó del IF, Badaro, el 82% del salario mínimo vital y móvil, que fueron vetados en su momento con el argumento de que iba a llevar a la quiebra del sistema y del Estado, esta ley contempló, de forma creativa, un sinceramiento fiscal para financiar todo esto. Se fue a buscar el dinero. Y esto permitió que hasta el día de hoy se siga usando el dinero del sinceramiento fiscal y no sean utilizados recursos de otras fuentes. Y la otra solución, o el otro aspecto que demuestra la nueva política del Estado, del Poder Ejecutivo, son los consentimientos. Recién dijimos que en la Corte falló Badaro en 2007 y el IFE en 2009, y hasta el 2015 se siguió prácticamente recurriendo ante la Corte todo. A los pocos días de haber salido el fallo blanco, ANSES sacó una resolución por la cual se instruía a consentir todas las casuísticas que tuvieran que ver con la misma problemática resuelta por la Corte días anteriores. Pero yendo a la solución ideada por el Poder Ejecutivo, en primer lugar hay que señalar que el principal objetivo de la reparación histórica era pagarle a los jubilados, el principal por lejos, porque de eso se trata todo esto. Y en ese sentido hay que decir que se le pagó a 1.356.000 jubilados. Los juzgados de la Seguridad Social se crearon en el año 1996. Hasta el 2015 habían transcurrido 20 años. En esos 20 años, ANSES había realizado alrededor de 500.000 reajustes como consecuencia de sentencias judiciales. En 20 años. Mientras que en 3 años y unos meses se hicieron 1.356.000 reajustes. Esto da un anual de 25.000 reajustes antes de la reparación histórica y 452.000 con la reparación histórica. 18 veces lo que se pagaba antes se pagó con la reparación histórica. Y se logró que 540.000 jubilados que estaban cobrando la mínima salieran de esa situación y pasaran a cobrar más. En cuanto a los importes, el aumento promedio actual por la reparación histórica asciende a 7.500 pesos, que representa un 37% de aumento. 37% promedio que se pagó ahora y que por ende no se estaba pagando antes de 2015, ¿no? O sea, ese es el deterioro que tenían estos jubilados antes de 2016. En el caso de los mayores de 80 años, ese aumento, o ese porcentaje, asciende al 63%. El segundo objetivo era reducir la litigiosidad, porque de esa manera los jueces iban a poder trabajar mejor, con más tiempo, y eso iba a significar que cada jubilado que quisiera hacer un juicio, porque a lo mejor no quería aceptar la reparación histórica, pudiera tener una respuesta más rápida. Hay que tener presente que acá el proceso de reclamo de un jubilado dura 8 años, y no hay muchas formas de atacarla, que no sea la principal forma de atacarlo, es evitando que inicie un juicio. Y la forma de evitar que inicie un juicio es o prohibiéndolo, como se hizo en algún momento, o haciendo un acuerdo, pagándoles antes de que inicien el juicio. Nosotros medimos la litigiosidad a partir de esos reclamos nuevos que van ingresando. El reclamo administrativo, como ustedes saben, es el paso previo para iniciar el juicio. Nosotros venimos midiendo que en el 2006 se iniciaban 38.000 reclamos administrativos. Esto es entre enero y septiembre, para hacerlo comparable. En este año se iniciaron 18.000
580, es decir, un 52% menos de reclamos administrativos. Atrás. Para atrás. Para atrás. Ahí. Como no nos queremos quedar solo con los reclamos administrativos, que en definitiva es solo nuestra información, nosotros también medimos, por un lado, los inicios de juicios de reajuste en la Cámara Federal de Seguridad Social, y tiene una tendencia similar. Y también medimos los traslados de demanda, que son los que recibe ANSES. En el mismo periodo, enero-septiembre, mientras en el 2016 recibíamos 35.000 traslados de demanda, en este año recibimos solo 14.000, un 58% de reducción. Bueno, faltan los valores que tenía que ver, pero no importa. Esa disminución de inicio de juicios que se viene dando desde 2016 hace que los jueces tengan menos sentencias para dictar y si tienen de conocimiento. Y si tienen menos sentencias de conocimiento, van a tener más tiempo para otras cosas, ya sea otros juicios o sentencias de ejecución que ya estaban en el proceso y no las podemos eliminar así de la nada. Y el tercer objetivo de la reparación histórica era hacer todo esto con cierta seguridad jurídica y con agilidad. Gracias a que reparación histórica es un procedimiento principalmente electrónico, logramos, en primer lugar, que 1.100.000 jubilados digan yo quiero la reparación histórica, no solo, sino con el patrocinio de un abogado. A su vez, el Poder Judicial ha logrado sacar 802.000 sentencias homologatorias, tengo yo, bueno, será un número más o menos parecido al que dijeron, me parece. Números que exceden ampliamente lo que se haría sin el procedimiento electrónico, que estamos hablando en primera instancia de 40.000, 50.000 sentencias por año. Y por último, le ha permitido a ANSES también cumplir esas sentencias de manera más rápida. Gracias a la reparación histórica hay 719.000 sentencias homologatorias cumplidas. Y gracias a eso logramos que, mientras que en los 4 años anteriores el Estado había cumplido 109.000 sentencias, es decir, 109.000 jubilados que tenían su sentencia cumplida, en estos menos de 4 años, porque todavía faltan un par de meses, ANSES cumplió 853.000 sentencias, 8 veces lo que se cumplía antes de la reparación histórica. Y para aventar dudas, porque en su momento, cuando se debatía la ley de reparación histórica, uno de los temores era que ANSES dejara de pagar sentencias para forzar a los jubilados a aceptar los acuerdos, las propuestas. Bueno, contra esas 109.000 que se habían pagado en los 4 años anteriores, que fue el mejor periodo de que tengamos razón de las últimas décadas, 109.000, el número más alto, en estos menos de 4 años, ANSES ha pagado alrededor de 133.000 sentencias y todavía faltan 2 meses. O sea que no solo no detuvimos el pago de sentencias por reajuste judicial, sino que aumentamos la capacidad. Y en sentencias también, porque esta es otra faceta del rol del Estado y sobre todo del Poder Ejecutivo en lo que hace a la solución de este conflicto, se hicieron mejoras en el área de sentencias. Estas 2 mejoras principales se desarrollaron, que les voy a contar. La primera se desarrolló un nuevo orden de trabajo por puntaje. El anterior, el orden de trabajo, establece qué sentencias o qué juicios se liquidan antes que otros. Bueno, el anterior es. Ahí está. El orden de trabajo anterior tenía un alto grado de discrecionalidad. Establecía qué sentencias se podían liquidar y cuáles no. Y a lo mejor establecía que se podían liquidar 17.000 sentencias y ese mes se iban a resolver solo 4.000 aproximadamente. Entonces, ¿quién decidía cuáles de esas 17.000 eran resueltas ese mes? No lo sabemos.
Y por otro lado, tenía parámetros poco equitativos. La antigüedad o la espera para el cumplimiento de la sentencia no se ponderaba adecuadamente. Entonces, a lo mejor había jubilados que esperaban mucho y no se les daba ninguna prioridad, a pesar de que estaban esperando hace mucho tiempo. Ese orden de trabajo se cambió y hoy se está trabajando en eliminar la discrecionalidad, se ha reducido notoriamente y se va a seguir reduciendo hasta su eliminación total, y se consideran parámetros objetivos, como por ejemplo la edad avanzada, la enfermedad, la antigüedad, sobre todo se la pondera para que nadie tenga que esperar mucho tiempo, o por lo menos si está esperando mucho se le dé una prioridad adecuada. Y por último, el segundo gran cambio que hemos implementado es un nuevo sistema de liquidación. Cuando salió la reparación histórica, uno de los grandes avances, podemos decir, es que se agilizaron los procesos de liquidación, que es uno de los problemas que impide liquidar más sentencias. Con la reparación histórica se hicieron 8 millones de cálculos en unas semanas o un par de meses, en muy poco tiempo. Nosotros planteamos, bueno, ese sistema queremos llevarlo al cumplimiento de sentencias, para que se puedan pagar más sentencias. Después de un tiempo se logró desarrollar y eso permitió que se reduzcan los tiempos del proceso de liquidación y, por ende, que se liquiden más sentencias. Lamentablemente, es aplicable a algunas casuísticas, no a todas, porque todo lo que es agilizar con el uso de la tecnología requiere la estandarización de los casos y que toda la información esté sistematizada, cosa que muchas veces no sucede. Pero bueno, estamos trabajando en ampliar esa casuística para que pueda llegar a todos. En los casos que entran por esa casuística, prácticamente no hay demora al momento en que el caso está trabajado y listo para ser liquidado. Gracias a esta mejora, que se viene desarrollando ya hace varios meses y que todavía está para seguir mejorando, en el mes de septiembre el área de sentencias ha resuelto una cantidad récord de casos, llegando al número de más de 7.000. Así que bueno, eso es todo básicamente. Sé que hay muchas casuísticas y muchos casos que aún no han tenido una solución, pero creo que hoy hemos solucionado los problemas de muchísimos jubilados, porque ese 1.356.000 que ha cobrado, que era lo principal, era 1.350.000 que antes no estaba cobrando, ¿sí?, al que el Estado le debía. Y me parece que ese cambio en el rol del Estado hay que valorarlo, es muy importante y contrasta con el rol que ha tenido el Poder Ejecutivo antes de la reparación histórica. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Y para cerrar el panel le vamos a dar un minuto al doctor Facino. Adrián, ¿quiere decir algo más, doctor? Bueno, solamente completar, primero que uno hace una intervención siempre se queda algo para decir, ¿no? Y me quedé con el tema de las liquidaciones, que, bueno, más allá de que yo no percibo en mi cartera de sentencias, perdón, de reajustes, que se estén pagando lo que dice el doctor, pero más allá de eso, revisen las liquidaciones. ANSES tiene un sistema de liquidación automático y no le pega ni en el palo. La realidad es que el sistema es bueno, porque si funcionaría sería genial, seguramente lo van a perfeccionar para que funcione. Eso hace que se pague más rápido, entre comillas, porque nos está pasando que no hay una regularidad para pagar. ¿En qué sentido? Tenemos clientes que tenemos hace 2 años o 3 años esperando que le pague una sentencia con ejecución y y tenemos otros que lo están pagando a los 3 meses y lo están pagando entre los 120 días, con lo cual evidentemente hay uno que entra por un tubo y otro que entra por otro. El que entra por el tubo sale rápido, el que no entra por el tubo sale... pero lo que le pido es que revisen las liquidaciones de las sentencias. Después, finalmente, me parece que sí, es espectacular el tema de lo que han hecho con la digitalización. El hecho de haber tenido el primer expediente digital nos tiene que dar a nosotros una gran motivación para insistir y pedir la total digitalización en los juzgados. Ya no tiene sentido que sigamos yendo a procurar, salvo por algunos aspectos, y eso creo que sería un adelanto muy importante para nosotros y también para ustedes. Quería decir una cosa,
simplemente que los que estamos ahora implementando muchísimo nosotros, para que los juzgados puedan trabajar bien, primero, el tema de la incineración de las causas que tienen ya más de 10 años, porque por suerte los casos de reajustes no es necesario documentación, sí, en el caso de reconocimiento de servicio y demás. Esto es para poder conseguir espacio para poder trabajar mejor, para cuidar mejor de los expedientes, eso por un lado. Y luego el sistema de digitalización, bueno, a mí me gusta mucho la informática, todos saben que yo soy una de las que más impulsa la informática en el fuero. El tema es que se sostenga en el tiempo. Un poco lo que nosotros siempre queremos es no darles expectativas a ustedes, a los abogados, que ustedes piensen que ahora todo va a ser maravilloso y luego se frustra y ahí vienen todos los inconvenientes. Tenemos sí muchos inconvenientes, y ya que el auditorio me lo permite, para que eleven las copias digitales al sistema. Eso tenemos un tema importantísimo en eso, tanto en la primera como en la segunda instancia por el 259. Entonces les pido encarecidamente que hasta que esto podamos modificarlo de alguna manera, esperemos que sea agradable para ambas partes, para las partes de los abogados y también para el Poder Judicial, pero le pedimos encarecidamente porque se traba muchísimo el trabajo con las intimaciones para que suban las copias digitales. Si no nos ponemos todos en órbita en esto, va a ser muy difícil entonces que podamos llegar a la digitalización totalmente. Es un compromiso que tenemos que asumir ustedes, abogados, y nosotros, el Poder Judicial. Nada más que eso. Gracias. Les pido que no se muevan un minutito, así les pido que se pongan de pie, pero de espalda al auditorio, así nos sacamos una foto todos dando cierre a este panel, para que aquel que no vino sepa quién estuvieron. Así que bueno, vamos a darle un fuerte abrazo mientras sacamos foto a el doctor Frasino, a la doctora Victoria Pérez Toñola, al doctor Alejandro Pitti y a Miguel Ángel Fernández Pastor. Muchas gracias. No se enojen, los 4 disertantes, miren para acá, así salen con todo el público de espalda. Es la nueva onda, tenemos que estar en eso. Claro. Así que la podemos subir en la página del colegio. No se muevan, así quedan todos ustedes también, a todo el público presente. Y ahora sí, vamos a tener 15 minutitos, un break, para tomar un cafecito y nos volvemos a encontrar aquí para continuar con el Congreso.